Mis padres se negaron a asistir a mi boda y en su lugar eligieron un viaje a Holbox con mi hermano, pero luego se arrepintieron porque hice esto. Mi nombre es Valeria Garza, una diseñadora de interiores de 32 años de Guadalajara. Había pasado meses planeando la boda de mis sueños, imaginando cada detalle, los votos, las risas, el momento en que caminaría por el pasillo. Mi prometido y yo pusimos todo nuestro corazón en ello, creyendo que mis padres estarían allí, en primera fila, para presenciar el día más importante de mi vida. Pero entonces, una llamada telefónica destrozó ese sueño. La voz de mi padre era plana, sin disculpas. No iban a venir. En su lugar, llevarían a mi hermano menor a un lujoso viaje a Holbox, unas vacaciones, dijeron, que eran más importantes que mi boda. Las palabras fueron como una bofetada, reavivando cada recuerdo de mi infancia de ser ignorada, siempre en segundo lugar después de mi hermano. Me quedé helada, agarrando el teléfono mientras mi madre repetía su excusa, con un tono displicente. No solo estaba herida. Estaba harta. Harta de rogar por su atención. Harta de tragarme el dolor de su favoritismo. Esa noche, tomé una decisión. No iba a dejar que su ausencia arruinara mi día. Hice algo audaz, algo que los haría arrepentirse de su decisión de maneras que nunca imaginaron. Y cuando la verdad salió a la luz, puso su mundo patas arriba. ¿Qué hice? Quédense para descubrir cómo recuperé mi poder y les hice enfrentar las consecuencias. Si alguna vez te has sentido ignorado o traicionado por tu familia, presiona el botón de suscribirse y comparte tu historia en los comentarios. Construyamos una comunidad que se apoye mutuamente. Sigan atentos para ver cómo la decisión de mis padres de faltar a mi boda los llevó a un momento que nunca olvidarán. Crecí en un tranquilo suburbio de Guadalajara, y mi infancia parecía un sueño hasta que dejó de serlo. Nuestra casita bullía de calidez, carnes asadas los domingos, noches de juegos de mesa y mis padres animándome en mis partidos de fútbol. Mi padre, Horacio Garza, era una presencia constante con un don para los números. Y mi madre, Irene Garza, siempre haciendo malabares entre su trabajo en una tienda y las cenas familiares, hacía que la vida pareciera segura. Mi hermano menor, Leonardo Garza, 4 años más joven que yo, era mi sombra, siguiéndome con sus camiones de juguete y sus preguntas interminables. Éramos una unidad, o eso creía yo. Tenía 10 años cuando aparecieron las grietas. Las discusiones nocturnas entre mis padres se hicieron más fuertes, sus voces afiladas con palabras que no entendía del todo, divorcio, custodia, empezar de nuevo. Me escondía bajo la manta, con el corazón acelerado, rezando para que permanecieran juntos. Lo hicieron, pero algo cambió. El aire en nuestra casa se volvió pesado, como una tormenta que nunca terminaba de estallar. Después de eso, mis padres cambiaron. Volcaron su atención en mi hermano, como si él fuera el pegamento que los mantenía unidos. Empezó con cosas pequeñas, abrazos extra para él, zapatillas nuevas cuando las mías todavía estaban gastadas. Para cuando tenía 11 años, era evidente. Se saltaban mis obras escolares para llevarlo a los entrenamientos de béisbol, elogiando cada uno de sus bateos mientras mis boletines de notas pasaban desapercibidos. Él nos necesita más, dijo mamá una vez, restándole importancia a mi decepción. Me esforcé más, uniéndome al equipo de debate, ganando concursos de arte, con la esperanza de que me vieran. Pero sus ojos estaban fijos en él, sus partidos, sus berrinches, cada uno de sus caprichos. Me quedaba despierta por la noche preguntándome por qué yo no era suficiente. Un verano, cuando tenía 12 años, ahorré mi paga para comprar un nuevo cuaderno de bocetos, soñando con mostrarle mis diseños a mamá. Pasé horas dibujando, poniendo mi corazón en cada línea. Cuando finalmente se lo mostré, ella le echó un vistazo, distraída, y dijo: «Qué bonito, Valeria, pero tu hermano necesita ayuda con su proyecto de ciencias». Sentí una opresión en el pecho y el cuaderno se me resbaló de las manos. No lloré, había aprendido que eso no me llevaba a ninguna parte. En cambio, redoblé mis esfuerzos, practicando discursos, sacando las mejores notas en matemáticas, cualquier cosa para que se fijaran en mí. Pero cada logro se sentía como gritar en el vacío. La risa de mi hermano llenaba la casa mientras mis victorias resonaban en silencio. El favoritismo no era solo una cuestión de atención. Era dinero, tiempo, todo.
Le compraron una bicicleta nueva para su cumpleaños mientras que yo recibí una tarjeta con una palmadita en la espalda. Cuando le pregunté a papá por qué, suspiró. Él es más joven, Valeria. Tú eres lo suficientemente fuerte para manejarlo. Suficientemente fuerte. Esas palabras ardieron, tallando un espacio hueco dentro de mí. Empecé a llevar la cuenta, cada recital al que no asistieron, cada vez que eligieron sus necesidades por encima de las mías. A los 13, dejé de pedir su aprobación, pero el dolor persistía, agudo e implacable. Los veía animar en sus partidos, con amplias sonrisas, y me sentía como una extraña en mi propia casa. Mirando hacia atrás, esos años me formaron. Aprendí a depender de mí misma, a construir mi propio mundo donde no era invisible. Pero el escozor de ser la segunda opción nunca desapareció. No se trataba solo de las cosas que le daban a él, era el amor que me negaban a mí. Llevé ese peso, sin saber cómo explotaría años después. Para mi adolescencia, ya estaba harta de suplicar por su atención. A medida que crecía, el favoritismo de mis padres hacia Leonardo se volvió imposible de ignorar. En la preparatoria, la brecha entre nosotros era un abismo. Mi padre, siempre enterrado en sus libros de contabilidad, y mi madre, corriendo entre sus turnos en la tienda, canalizaban su energía y dinero hacia cada deseo de Leonardo. A los 16, él recibió una camioneta nueva y reluciente para su cumpleaños, pagada sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, a mí me entregaron las llaves de su viejo sedán, diciéndome que era suficiente para mí. Valeria, tú eres responsable, dijo papá, su tono implicando que debería estar agradecida por las obras. Yo no pedía un coche, solo quería que me vieran. En mi último año, obtuve una beca completa para la Universidad de Guadalajara en Arte y Diseño. Corrí a casa llena de orgullo, esperando una celebración. En cambio, mamá apenas levantó la vista de su teléfono. Eso es genial, Valeria, pero Leonardo tiene un partido importante este fin de semana, dijo, distraída. Leonardo, un año menor, ya era la estrella del equipo de baloncesto, y mis padres nunca se perdían una sola de sus canastas. El anuncio de mi beca fue olvidado para la hora de la cena. Ni siquiera preguntaron sobre mis planes universitarios, pero desembolsaron miles para las sesiones de entrenamiento privado de Leonardo. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia vida, mis logros borrados por su protagonismo. A los 19, me mudé, decidida a forjar mi propio camino. Estudiaba hasta tarde, trabajaba a tiempo parcial y conseguí prácticas en importantes firmas de diseño de interiores en Guadalajara. A los 26, había iniciado mi propia pequeña empresa, diseñando acogedores vestíbulos para hoteles locales. Mi primer gran contrato, un hotel boutique en el centro, se sintió como un triunfo. Invité a mis padres a la gran inauguración, esperando que finalmente estuvieran orgullosos. Papá envió un mensaje de texto: lo siento, Valeria. Estamos en la inauguración del gimnasio de Leonardo. Mi hermano, recién salido de la universidad, había decidido convertirse en entrenador personal. Mis padres no solo lo apoyaron, financiaron todo su negocio, desde el equipo hasta el alquiler. Me quedé mirando ese mensaje, con el corazón hundiéndose, dándome cuenta de que mi éxito no significaba nada para ellos. Leonardo se apoyaba en su favoritismo, deleitándose con la atención. Llamaba a mamá para pedirle consejo sobre su negocio, y ella pasaba horas al teléfono, riendo, planeando su próximo movimiento. Cuando yo llamaba para compartir noticias sobre un nuevo cliente, ella me interrumpía. ¿Podemos hablar más tarde? Leonardo tiene una reunión importante. Mi hermano no era cruel, simplemente nunca cuestionó por qué lo obtenía todo mientras yo recibía excusas. Papá decía, Leonardo todavía está encontrando su camino. ¿Tú estás bien, Valeria? ¿Bien? Esa palabra se convirtió en una daga que atravesaba mi autoestima. Empecé a preguntarme si yo era el problema, si alguna vez sería suficiente. Me esforcé más, asumiendo proyectos más grandes, ganando premios locales de diseño. A los 28, aparecí en una revista de Guadalajara para jóvenes emprendedores. Envié una copia a mis padres por correo, esperando una reacción. Semanas después, mamá lo mencionó de pasada. Oh, ese artículo estuvo bien, pero ¿viste el nuevo sitio web de Leonardo? La marca de acondicionamiento físico de mi hermano estaba prosperando, financiada con sus ahorros.
Mis premios, mis noches en vela, mis sacrificios. No los registraban. Dejé de enviarles actualizaciones, pero el dolor de ser invisible se hizo más pesado. Cada desaire construía un muro dentro de mí. Me quedaba despierta por la noche, repasando sus rechazos, preguntándome por qué seguía intentándolo. El amor de mis padres era una moneda que no podía ganar, sin importar cuánto trabajara. No se trataba solo de dinero o tiempo, era la forma en que miraban a Leonardo, como si fuera su orgullo, mientras que yo era un pensamiento secundario. A los 29, supe que tenía que dejar de buscar su aprobación. Pero el dolor se aferraba a mí, moldeando cada elección que hacía. Más adelante, estaba rediseñando vestíbulos para grandes cadenas, mezclando líneas elegantes con una calidez acogedora que recibió elogios en los círculos creativos de la ciudad. Cada nuevo contrato se sentía como una victoria, un testimonio de mi determinación en un mundo donde la aprobación de mis padres era un recuerdo lejano. Las noches en vela ajustando planos y buscando materiales se convirtieron en mi refugio, una forma de silenciar la duda persistente de que nunca estaría a la altura. Cuando tenía 30 años, conocí a Gregorio Linares en un evento de contactos profesionales. Era un gerente de proyectos con una confianza natural y un ingenio rápido que me atrajeron. Conectamos por nuestras frustraciones compartidas con los clientes y nuestro amor por las cenas nocturnas en restaurantes. Nuestra conexión creció rápidamente. Las primeras citas se convirtieron en fines de semana juntos, y su presencia constante me daba una estabilidad que no sabía que necesitaba. Cuando Gregorio me presentó a sus padres, Beatriz Linares y Alberto Linares, esperaba una distancia cortés. En cambio, Beatriz me envolvió en un cálido abrazo, diciendo, «Valeria, ahora eres una de nosotros». Alberto, con su agudo humor y sus interminables preguntas sobre mis diseños, me hizo sentir valorada. Su hogar en San Miguel de Allende se convirtió en un refugio. Las cenas de los domingos, llenas de risas e historias, eran un marcado contraste con la frialdad a la que me había acostumbrado. Su aceptación fue un bálsamo que alivió el dolor de haber sido relegada a los márgenes por mi propia familia. Aún así, no podía desprenderme del todo de mis padres. Llamaba a mamá, esperando un momento de conexión, solo para escucharla hablar con entusiasmo sobre el último centro de acondicionamiento físico de Leonardo, financiado en su totalidad con sus ahorros. «Le está yendo increíble», decía, apenas preguntando por mis proyectos. Papá era igual de distante, rechazando mis invitaciones para ver mi último vestíbulo de hotel con excusas vagas sobre la apretada agenda de Leonardo. Les envié un enlace a un artículo sobre mi trabajo en un blog de diseño local, pensando que podría despertar su orgullo. La respuesta de mamá fue un escueto, «Buen trabajo, Valeria, pero estamos ocupados con la nueva campaña de mercadotecnia de Leonardo». Cada rechazo hería profundamente, reforzando que seguía siendo invisible para ellos. Leonardo, como siempre, se deleitaba con su atención, apoyándose en ellos para todo mientras yo luchaba por migajas de su tiempo. La familia de Gregorio llenó ese vacío. Beatriz llamaba para saber cómo estaba, preguntando sobre mis últimos proyectos con un interés genuino. Alberto compartía consejos sobre cómo tratar con clientes difíciles, y su calidez ruda me hacía sentir como una hija. Su apoyo me dio fuerza, pero no borró el dolor del abandono de mis padres. Los invité a un evento de la industria donde fui reconocida como una estrella en ascenso. Papá aceptó ir, solo para cancelar en el último minuto, alegando que Leonardo necesitaba ayuda con un préstamo para su negocio. «¿Estarás bien, Valeria?», dijo, con voz desapegada. Me tragué el dolor, cansada de rogar por su atención. Finalmente, Gregorio me propuso matrimonio bajo un cielo estrellado, sus palabras simples pero firmes. «Valeria, construyamos nuestro futuro juntos». Mi corazón se llenó de esperanza, imaginando una vida en la que yo era suficiente. Mientras comenzábamos a planificar nuestra boda, envié a mis padres una tarjeta para que reservaran la fecha, aferrándome a un deseo menguante de que estuvieran presentes para mí. Su respuesta, cuando llegó, me llevaría a un punto de quiebre que nunca vi venir. Con nuestra boda a solo unos meses de distancia, Gregorio y yo nos dedicamos en cuerpo y alma a la planificación. Elegimos una hacienda extensa a las afueras de Guadalajara, imaginando un día lleno de luces suaves, flores silvestres y nuestros amigos y familiares más cercanos. Cada detalle, la disposición de las mesas, las listas de música, incluso los votos escritos a mano se sentía como una pieza de nosotros uniéndose.
Gregorio se encargó de la logística con su calma precisión mientras yo me obsesionaba con la estética, dibujando diseños para que el lugar se sintiera como una extensión de nuestro amor. Por primera vez en años, me sentí liberada de cargas, como si estuviera construyendo algo que era verdaderamente mío. Pero bajo la emoción, persistía una esperanza silenciosa. Quizás este sería el momento en que mis padres finalmente estarían ahí para mí. Envié elegantes invitaciones a Horacio Garza e Irene Garza, mis padres, imaginándolos llevándome al altar. Incluí una nota escrita a mano, abriendo mi corazón. Este es mi gran día. Me encantaría que estuvieran aquí. Pasaron las semanas sin respuesta. Llamé a mamá, mi voz firme pero esperanzada. ¿Recibiste la invitación?, pregunté. Su respuesta fue cortante. Estamos ocupados, Valeria. Leonardo tiene un viaje planeado. Se me encogió el estómago. ¿Qué viaje?, insistí. Ella dudó, luego admitió que llevarían a Leonardo a Holbox para una escapada de lujo. Es algo familiar, dijo, como si yo no fuera parte de esa familia. Yo insistí, mi voz elevándose. Esta es mi boda. ¿Acaso eso no importa? Mamá suspiró, displicente. Tendrás mucha gente allí, Valeria. La llamada con papá fue peor. Lo de Holbox es algo que solo pasa una vez en la vida, dijo, su tono plano, como si mi boda fuera un martes cualquiera. Estallé, años de frustración hirviendo. ¿Por qué siempre es Leonardo? ¿Por qué nunca soy suficiente? Él se quedó en silencio, luego murmuró, no hagas que esto se trate de ti. Colgué, con las manos temblando, sintiéndome destrozada. Su elección no era solo faltar a mi boda, era la confirmación final de que nunca sería su prioridad. Leonardo, como de costumbre, obtenía el protagonismo, su tiempo, su dinero, mientras a mí me dejaban rogando por migajas. Caminé de un lado a otro en nuestro apartamento, con lágrimas escociendo mis ojos, repasando sus palabras. No era solo el viaje, era cada momento en que lo habían elegido a él por encima de mí, cada vez que me había tragado mi dolor para mantener la paz. Gregorio me encontró acurrucada en el sofá, con la cara entre las manos. No me presionó para que hablara, simplemente se sentó a mi lado, su presencia firme. No van a arruinar esto, dijo suavemente, su mano sobre la mía. Asentí, pero el dolor era un peso que no podía quitarme de encima. Beatriz y Alberto, los padres de Gregorio, llamaron para saber cómo íbamos, y su entusiasmo por la boda contrastaba fuertemente con la indiferencia de mis padres. Estamos ansiosos por verte con ese vestido, Valeria, dijo Beatriz, su voz cálida. Su apoyo hizo que la traición doliera aún más. Había pasado años persiguiendo el amor de mis padres, solo para ser rechazada de nuevo. Esta vez, se sentía definitivo. Esa noche, me quedé despierta, mi mente acelerada. Estaba harta de suplicar, harta de esperar un cambio que nunca llegaría. Su decisión de saltarse mi boda por unas vacaciones con Leonardo no fue solo un desaire, fue una línea en la arena. No iba a dejar que su ausencia definiera mi día. Sentí una chispa de resolución, una necesidad de recuperar el control. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que sería algo grande, algo que les haría ver el costo de su elección. El dolor era crudo, pero alimentó un fuego en mí. Estaba lista para defenderme, no solo por mi boda, sino por mí misma. Una noche de insomnio, decidí que estaba harta de rogar por la atención de mis padres. La herida de que Horacio e Irene eligieran un viaje con Leonardo en lugar de mi boda todavía dolía, pero me negué a dejar que apagara mi alegría. Gregorio y yo nos lanzamos a crear nuestro día perfecto, una celebración de amor en una hacienda a las afueras de Guadalajara. Mis instintos de diseñadora dieron forma a cada detalle, votos escritos a mano, farolillos suaves que proyectaban un brillo cálido, un espacio que se sentía como nosotros. La ausencia de mi familia dolía, pero una tranquila determinación me impulsaba hacia adelante. Esta boda sería sobre la vida que estaba construyendo, no la que ellos ignoraron. Beatriz y Alberto, los padres de Gregorio, intervinieron como un salvavidas. Beatriz pasó horas conmigo eligiendo flores, su amable guía aliviando mi estrés. Valeria, este día es tuyo, dijo, su sonrisa un ancla firme. Alberto se encargó de la logística con los proveedores con su humor práctico, manteniendo todo en orden.
Su calidez se sentía como la familia que siempre había deseado. Mi amiga, Teresa Aguilar, una fotógrafa con un don para capturar emociones crudas, se ofreció a fotografiar la boda. Haré que este día brille, Valeria, dijo Teresa, su entusiasmo contagioso. Los amigos se unieron a nosotros, su apoyo llenando el vacío dejado por Horacio, Irene y Leonardo. No había sabido nada de ellos, ni llamadas, ni mensajes, solo silencio. Dolía, pero lo canalicé para hacer nuestro día inolvidable, decidida a demostrar que no los necesitaba para sentirme completa. Llegó la mañana de la boda, y me paré frente al espejo, mi vestido de encaje cayendo suavemente. Los ojos de Gregorio se encontraron con los míos, y su tranquilo "eres mi todo" me dio estabilidad. Mientras caminaba por el pasillo, la multitud de amigos, colegas, rostros locales estalló en vítores. La cámara de Teresa disparaba, preservando el amor que nos rodeaba. Los ojos de Beatriz brillaron mientras apretaba mi mano, y Alberto me dio un orgulloso asentimiento. La ausencia de mis padres era un dolor persistente, pero la alegría de todos los demás lo suavizaba. Intercambiamos votos, prometiendo elegirnos mutuamente cada día, y los aplausos se sintieron como un cálido abrazo del universo. La recepción bullía de risas, música y baile, un vibrante testimonio de la comunidad que se presentó cuando mi familia no lo hizo. Mientras la noche llegaba a su fin, Gregorio y yo nos escapamos para tomar un respiro, disfrutando del resplandor de nuestro día. Saqué mi teléfono para revisar los mensajes de amigos, mi corazón todavía eufórico. Entonces lo vi, la publicación de mi madre en las redes sociales, con fecha y hora de ese mismo día. Fotos de ella, Horacio y Leonardo sonriendo en una playa de Holbox, con las olas rompiendo detrás de ellos, y la leyenda, la aventura familiar de toda una vida. Las palabras se clavaron como un cuchillo, convirtiendo la alegría de mi boda en algo agridulce. No solo se habían saltado mi día, habían pregonado su elección al mundo como si yo no importara. Revisé su publicación, viendo los comentarios de sus amigos, ninguno mencionando mi boda, y sentí una nueva ola de dolor. Gregorio notó que mi rostro se ensombreció y me abrazó. Ellos no te definen, dijo, con voz firme. Asentí, con lágrimas asomando, pero sus palabras me tranquilizaron. El éxito de la boda resonó por todo Guadalajara. Los amigos compartieron fotos en línea y los proveedores publicaron sobre el evento, llamándolo una noche para recordar. El rumor se extendió rápidamente, y supe que Horacio e Irene se enterarían a través de contactos mutuos o de las conversaciones en las redes sociales. Su publicación de Holbox, tan orgullosamente exhibida, ahora contrastaba marcadamente con las noticias de mi radiante día. Los imaginé haciendo una mueca de dolor mientras los amigos les preguntaban por qué se lo habían perdido. Leonardo también se enteraría de cómo mi boda prosperó sin él. No quería hacerles daño, pero esperaba que sintieran el peso de su ausencia. El amor a mi alrededor, la fuerza de Gregorio, la calidez de Beatriz, la lente de Teresa me levantó el ánimo de maneras que mis padres nunca lo habían hecho. Me sentí liberada, no por su arrepentimiento, sino por la certeza de que yo era suficiente. Mientras salíamos de la hacienda de la mano, llevaba conmigo una nueva fuerza. Con ese fuego en mi pecho, miré hacia lo que venía después. El triunfo de nuestra boda, a pesar de la ausencia de Horacio, Irene y Leonardo, encendió una chispa en mí. Su publicación de Holbox, esas fotos sonrientes publicadas en las redes sociales el día de mi boda, me habían herido profundamente. Pero estaba harta de dejar que sus elecciones apagaran mi luz. En cambio, volqué mi energía en construir una vida que hablara por sí misma. Gregorio y yo nos establecimos en nuestro nuevo capítulo, y me enfoqué en mi carrera, decidida a dejar mi huella como diseñadora de interiores. El amor de mi nueva familia Gregorio, Beatriz y Alberto me dio la fuerza para superar el dolor y crear un futuro en el que yo era suficiente. Mi firma de diseño, que alguna vez fue una pequeña operación en Guadalajara, comenzó a despegar. Una importante cadena hotelera se fijó en mi trabajo y me ofreció un contrato para rediseñar sus vestíbulos a nivel nacional. Pasé noches en vela dibujando, mezclando una elegancia impecable con una calidez acogedora, y pronto mis diseños aparecieron en revistas del sector. En una conferencia nacional de diseño, gané un premio a la innovación, y mi nombre resonó entre la multitud mientras aceptaba la placa. Esto es para cualquiera que alguna vez se haya sentido invisible, dije en mi discurso, con voz firme. Los clientes se peleaban por trabajar conmigo y mi firma se expandió, contratando a un equipo para manejar la creciente demanda.
Cada proyecto se sentía como un paso hacia la demostración de mi valía, no para mis padres, sino para mí misma. El éxito era mío, construido a base de años de determinación y la negativa a permanecer a la sombra de nadie. La vida con Gregorio y su familia era un refugio que nunca había conocido. Compramos una casa en Guadalajara, un espacio acogedor donde podía dibujar ideas mientras él cocinaba la cena, y su risa llenaba las habitaciones. Beatriz y Alberto eran constantes. Beatriz organizaba almuerzos los domingos, y sus cálidos abrazos me hacían sentir como una hija. Valeria, tus diseños son impresionantes, decía, examinando mis últimos bocetos con genuino orgullo. Alberto, con su agudo ingenio, me ofrecía consejos de negocios, ayudándome a navegar los desafíos de hacer crecer mi firma. Su amor era incondicional, un marcado contraste con la indiferencia con la que había crecido. Gregorio, mi roca, celebraba cada hito conmigo, desde la firma de contratos hasta las sesiones de lluvia de ideas nocturnas. Eres imparable, decía, con los ojos brillantes. Su apoyo me envolvía, llenando el vacío dejado por la ausencia de mi propia familia. Mientras tanto, las consecuencias de la publicación de mis padres en Holbox se desarrollaron. Sus fotos, publicadas tan descuidadamente el día de mi boda, desataron susurros en su círculo social. Amigos y conocidos en Guadalajara vieron el contraste, mi boda radiante, compartida a través de las publicaciones de Teresa y otros, frente a sus vacaciones ostentosas. Contactos mutuos me contaron que Horacio e Irene enfrentaron preguntas directas sobre por qué se habían saltado mi día. Irene, usualmente rápida con las excusas, titubeó bajo el escrutinio, y su posición social se vio sacudida. La fachada estoica de Horacio se resquebrajó cuando sus colegas se distanciaron, y su respeto se erosionó. El centro de acondicionamiento físico de Leonardo sufrió un golpe, los clientes se retiraron, citando su papel en la decisión de la familia. El juicio de la comunidad fue rápido, no porque yo los hubiera denunciado, sino porque sus propias acciones expusieron sus prioridades. Escuché que Irene se había derrumbado, admitiendo que me habían subestimado. Leonardo, antes intocable, parecía desconcertado, su encanto no era rival para los chismes. Su arrepentimiento era palpable, una consecuencia que ellos mismos habían provocado. Elegí cortar el contacto, no por ira, sino para proteger mi paz. Bloqueé sus números, cerrando la puerta a una relación que solo me había hecho daño. Mi vida con Gregorio, mi próspera carrera y la calidez de su familia eran más que suficientes. Me sentí liberada, como si finalmente hubiera salido de su sombra. Mi éxito no se trataba de demostrarles que estaban equivocados, se trataba de demostrarme a mí misma que yo tenía razón. Había construido un mundo donde era valorada, rodeada de personas que me veían por quien era. A todos los que han seguido mi viaje, gracias por escuchar. La lección aquí es clara, tu valor no está ligado a quienes te ignoran. Establece límites, persigue tus sueños y rodéate de personas que te impulsen. Me encantaría escuchar sus pensamientos. Compártanlos abajo. Y mantengamos viva esta conversación. Al seguir adelante, llevé esa libertad conmigo. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.